Bueno, los comedores escolares tienen un atraso de 4 meses. Esto se debe a la forma en que deben rendir los distintos directores las compras que realizan de alimentos, y hay una cláusula en un contrato firmado con Desarrollo Social de la Nación que indica que si no se rinde el 50% de las sumas enviadas, no hay envíos posteriores hasta que no se termine de rendir. Como sabemos que en el Chaco hay mucha informalidad, esto sería uno de los grandes motivos por los que se les dificulta a muchos directores formalizar las compras. Más allá de que hay un montón de circunstancias distintas que hacen a esta falta de rendición en tiempo y forma por parte de todos los directores. Pero acá el problema de los comedores pasa por la actualidad que estamos viviendo los argentinos, ¿no? Un desacomodo muy importante en la economía. Hay mucha variación de precios, un atraso en la actualización de distintas pensiones, jubilaciones, salarios que todos conocemos, y un avance importante de los costos de vida que coloca en una situación delicada a la gente más vulnerable, ¿no es cierto?, los pobres. Esos chicos que iban a la escuela a estudiar, y hoy es más relevante que van a comer que estudiar, ¿no? Esto es una triste realidad que hace que los comedores tomen una dimensión más importante que en otras épocas. Y esta situación económica, aparte, se ve agravada por el hecho de que las matrículas de las escuelas es absolutamente desactualizada. Por ejemplo, hay una escuela en Río Bermejito que tiene 650 alumnos que van a comer, a almorzar, pero en realidad la matrícula le envían dinero por 300. Y esto ocurre en la mayoría de las escuelas, sobre todo en esta época que hay más alumnos porque hay un comedor en la escuela. Bueno, en el medio de este periodo de informes que realicé y que analizamos cómo funcionan los comedores y cómo urgimos y recomendamos al Estado a que actualice las matrículas y los valores de cada ración, no se mueven, al menos seguro, desde el año 2016 son los mismos valores. Entonces, valores atrasados y matrículas que no son reales. Urgimos al Ministerio de Desarrollo Social que actualice estas cuestiones, pero encima se produce un cambio de gestión de los comedores que pasa a Desarrollo Social de la provincia, donde ya anunció el ministro, lo leí en un medio, que va a tardar no menos de 2 semanas en firmar convenios con los municipios para que sean estos los que se hagan cargo de los comedores. Claro que tampoco tenemos mayores precisiones de cómo va a funcionar la relación de los municipios con los comedores y qué va a pasar con aquellos municipios que no firmen el convenio con Desarrollo Social, cómo lo haría Desarrollo Social. Falta mucha información y, por supuesto, lo más dramático de esto es que falta que se lleve a la práctica. Ahora, yo me pregunto, ¿se va a llevar a la práctica con la misma cantidad de matrículas que teníamos atrasadas? ¿Se va a llevar con los mismos valores de las raciones del año al menos 2016? Bueno, si no superamos, si no actualizamos las matrículas y las raciones, estamos encaminados a verdaderamente a un problema social que nosotros estamos advirtiendo que debe ser corregido, ¿no? Nosotros hicimos relevamientos que hemos informado toda educación. Hay establecimientos que funcionan muy bien y otros que funcionan regular y otros que funcionan muy mal. Todo depende de los directores que le dieron esta sobrecarga de tarea. Depende de la suerte que tengan algunos establecimientos de tener buenos padrinos.
lo que a mí no me gusta. A mí me gustaría que sea el gobierno del Chaco y de la nación argentina que regularmente se encarguen de esta cuestión. Creo que es la responsabilidad del Estado hacerse cargo de esto y no de padrinos. La verdad es que yo le agradezco, he hablado con distintos padrinos, les agradecí que se ocupen del Chaco, que miren al Chaco, pero me parece que esto es una exclusiva responsabilidad y ocupación debería ser del gobierno de la provincia del Chaco y de la nación argentina. Ahí me indicó que estaba en pleno traspaso, que ella se estaba despojando de esta responsabilidad que pasaba a desarrollo social. En realidad la resolución de que esto pasaba a desarrollo social ya tiene varios meses. Lo que pasa es que restaba que el ministro de Desarrollo Social firme el convenio, él como ministro, con la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Una vez que se firmó eso, es que recién pudimos ver en los medios, en el transcurso de la semana pasada, al ministro Acosta anunciando la nueva modalidad de asistencia a los comedores escolares. Eso ya está superado porque van a ser los municipios los que van a hacer se van a encargar de las compras. De manera que acá hay un sistema distinto. Lo que tenemos que observar es si van a actualizar las matrículas y van a actualizar los valores de las raciones. Esto es lo fundamental. Y por supuesto que las cosas se hagan como corresponde, ¿no? O sea, que no tengamos problemas administrativos con los municipios. Esperemos que se haga de la mejor manera, que cumplan los intendentes y todos los funcionarios con lo que dicen en los discursos, los niños, los abuelos, los enfermos, que se ocupen de verdad en los hechos y no en los discursos. En principio sería cargo de desarrollo social, pero no sabemos de qué manera, porque tendrían que montar una logística y los chicos tienen que comer hoy. No es un programa a desarrollar dentro de un tiempo. Estamos hablando de la alimentación de los chicos más pobres del país. Hicimos un planteo contundente, ¿no? Un aspecto de vista legal. Entendemos que los usuarios, a un usuario no se le pueden cobrar facturas de distintos periodos en un solo periodo. Creemos que hay un agravio, pero fundamentalmente criticamos la falta de razonabilidad de la medida. Todos sabemos, los argentinos ya sabemos, que nos cuesta pagar las facturas del consumo del servicio que sea. Nos cuesta pagar el agua, nos cuesta pagar la electricidad, el gas. Bueno, situándonos en el tema eléctrico, nos cuesta pagar las facturas de energía eléctrica. Así lo ha expresado la Federación Económica del Chaco ya hace muchos meses. No pueden pagar las facturas de energía eléctrica, no pueden trabajar, el kiosquero, el panadero, el que tiene una tornería, el que tiene una pequeña fábrica, no pueden pagar estas facturas eléctricas. Bueno, ¿cómo se le puede ocurrir a los funcionarios de SECHEP pretender que en determinados periodos los usuarios paguen 2 facturas? Es absolutamente irrazonable. Esto es irrazonable porque por más que pidan que paguen, no hay manera de pagar. Tenemos que recordar que somos los más pobres del país, que somos electrodependientes, que tenemos una sola fuente de energía para desarrollarnos o para sobrevivir. Tenemos que hablar ahora de sobrevivir, no estamos hablando de desarrollarnos. Y nos están aplicando tarifas que son impagables. Nos están vendiendo electricidad que ya las he objetado en todos los aumentos y la justicia siempre me ha dado la razón, son aumentos arbitrarios. El gobierno nacional no nos quiere decir cómo es el desarrollo de estudio de costos del transporte de la energía eléctrica y de la generación de energía eléctrica,
¿Cuánto vale la electricidad? No lo sabemos. Lo mismo pasa con el gas. No se sabe de dónde sacan estos valores en dólares. Es un misterio que los argentinos estamos obligados a pagar. Como si fuera que el agua, la electricidad y el gas fueran una mercancía donde ellos ponen el precio que requiera el mercado. ¿Está? La electricidad y el agua son elementos esenciales para el desarrollo humano y no son una mercancía. Esto está muy bien aclarado en distintos tratados, de manera que lo que está haciendo el Estado Nacional es absolutamente inconstitucional, y así lo respaldan distintos fallos que tengo acá en la provincia del Chaco. De manera que lo que más ofende, más enoja, es la falta de transparencia en los valores que nos quieren cobrar. Porque encima, con el discurso de que hay que pagar lo que vale, como si fuera una máxima irrebatible, cuando todos sabemos que están fuertemente sospechados de corrupción, y que las audiencias públicas no son tales, sino que son un simple llamado a audiencias públicas donde no cumplen la audiencia pública a rajatabla, no la cumplen, no dan absolutamente nada de información del desarrollo de costos del transporte de electricidad ni de la generación de electricidad. SECHEP se atrasó a raíz de la cautelar que introduje hace unos meses y que benefició al pueblo del Chaco durante un año, y ahora están empezando a recibir lo que nos dice el gobierno nacional que vale la electricidad y que no nos demuestra en las audiencias públicas. Cuando comienzan a cumplir la cautelar, SECHEP había decidido no enviar una facturación que estaba impresa y hacer una nueva. Eso implicó que se atrase en el cobro de la energía distribuida en el Chaco. Y posteriormente se encontraron con problemas en el soft de ECOM, que dicho sea de paso cobra servicios como si fuera una empresa de punta en el mundo, y es bastante deficiente, ¿no? Y se encontraron con que el soft no le permitía hacer determinados cambios, y eso lo atrasó 4 meses. Y SECHEP tiene 4 meses atrasadas las facturaciones. Entonces, cuando CAMESA le está cobrando las facturas que aumentan 2 veces por año, SECHEP tiene que pagar facturas nuevas con recaudaciones con cautelar y tarifas viejas. Entonces eso le produce un desfinanciamiento que está complicando a la empresa, y esta doble especie de doble facturación es una reacción de la empresa para tratar de recuperar la energía que le vendió a los chaqueños, pero que a mí me parece irrazonable y que deberían buscar otro camino, otra forma de recuperar eso que viene atrasado, para poder restablecer su situación financiera, ¿no? Esto ocurre en el tránsito normal de la empresa desde hace mucho tiempo. Por ahí hay mediciones mal hechas, o por ahí hay confusión en el propio usuario que está en un estatus de consumidor común, y a lo mejor está en un lugar que es un consumidor comercial. Hay muchísimas posibilidades, pero cuando alguien tiene dudas, lo que tiene que hacer es dirigirse a SECHEP. SECHEP es bastante eficiente en ese sentido, al menos cuando nosotros participamos, acompañamos a alguien que se vaya, que se controle el funcionamiento del medidor, si el medidor funciona bien, si las mediciones fueron realizadas como corresponde. Tenemos respuesta inmediata, así que aquel que tenga dudas de su facturación, nosotros lo acompañamos con una queja, inclusive si creen que le están cobrando de más, le enseñamos a leer las facturas, porque todos dicen, que nos están cobrando de más, mirá, me vino el doble, me vino el triple. Y lo que pasa es que estamos en una situación en que se han modificado tanto los valores
que no entra en nuestra lógica que ese pueda ser el resultado, el valor que tengamos que pagar. De manera que estamos pasando por una situación muy diferente a meses anteriores. Hay mucha volatilidad en los precios. Estamos saliendo de una cautelar que benefició a todo el pueblo del Chaco, y están viniendo los precios nuevos y con aumentos. Por ejemplo, en diciembre del año pasado nos aumentaron la electricidad del 20%. Nosotros no nos dimos cuenta porque estábamos con la cautelar. Pero el gobierno nacional aumentó ese 20% violando expresas órdenes de la justicia federal. Expresamente le dijo, aparte de la cautelar y de la sentencia que ya hay, les dijo, absténganse de modificar la energía eléctrica sin llamar a audiencia pública, conforme a la ley. Nos llamaron a audiencia pública, aumentaron directamente el 20%, tengo una denuncia penal hecha, que se corra de vista al fiscal por esta violación, este incumplimiento de las órdenes judiciales. Y después, en el mes de enero, nos volvieron a aumentar la electricidad, alrededor de un 18%, que nosotros no lo percibimos porque veníamos con las cautelares todavía, los 4 primeros meses del año, pero ya pasaron los 4 primeros meses del año y nos va a llegar la energía que teníamos que pagar en el 2017, los valores del 2017, más el 20% de diciembre, más el 18% de febrero de este año. Entonces, cuando eso impacta en las facturas, dicen, ¿pero qué nos están cobrando? Y sí, es impagable, realmente es impagable. Y encima, si pretenden, porque la doble facturación, esto está bueno decirlo, no todos reciben la doble facturación, es solamente un 25% del universo de usuarios que recibe la doble facturación, por un fenómeno de medición. Como te explicaba hoy, se mide todo el mes y hay un 25% que reciben la doble facturación. Esto es lo que me explicaron desde SECHEP. El próximo mes habrá otro sector que recibirá la doble facturación, pero que es absolutamente irregular, y me parece que no es la forma de hacerse, de que si bien tienen un crédito contra el usuario, no es responsabilidad del usuario enfrentar de esta manera el atraso financiero de SECHEP, y deben buscar una forma que facilite a SECHEP hacerse de ese crédito que tiene y a su vez permitirle al usuario que usó esa electricidad poder pagarla. Nosotros ya lo hemos anunciado, estamos esperando la resolución que ordenó esta doble facturación para hacernos del instrumento que entendemos que es arbitrario y poder plantearlo en un juzgado de la provincia del Chaco.